Bueno, bienvenidos a la iglesia El Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez con ustedes. Hoy tenemos noche de oración, ¿verdad? Pero también tenemos estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy simple que es la continuación de un programa que se llama El Trenecito de Dios, pero ahora vamos a ver que ese tren va al norte, ¿verdad? Porque ¿sabía que la gente agarra el tren hacia el norte? ¿Sabía que a la gente le gusta ir al norte? ¿Sabía que primero la gente empezó el evangelio en el oeste y se movió al este? Aquí cuando llegaron a Estados Unidos llegaron al este y luego se fueron para California, para el este, para buscar el dinero, para Hollywood, para Los Ángeles. Así ha sido la humanidad, siempre busca el norte, el norte. Ningún país, ninguno quiere viajar al sur. ¿Usted ha visto inmigración que va al sur? No, que se vayan todos a la Tierra del Fuego, Argentina. Ninguno va, que se vayan a África. No, les gusta siempre ir al norte. ¿Por qué? Porque hay una razón, ¿va? Hoy vamos a ver por qué el norte, por qué la gente quiere ir al norte, por qué Dios está en el norte. Pero muchas veces no lo sabemos y hoy vamos a ver esta continuación que el tren que va al norte. Primeramente, ¿verdad? El tren que va al norte, allá en México le dicen la bestia, ¿va? La bestia. ¿Sí han oído eso? La bestia, ¿va? La bestia, pero la bestia es una imitación de Satanás, porque siempre Satanás trata de imitar todo, ¿va? Las pirámides, todo lo de Dios, Satanás trata de imitarlo. Y hoy vamos a hablar de un trenecito. Es muy importante el tren que va hacia el norte. Primeramente vamos a ver que este tren, nosotros somos aquí la máquina, ¿va? Nosotros, la máquina es la iglesia. La iglesia es la máquina, ¿se fija? Entonces, la iglesia se necesita mover. Y este tren tiene un track, ¿verdad? Un track ¿cómo se llama? Una vía, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Una vía en español. Entonces, yo le pregunto, ¿el tren se sale de la vía? No va, el tren siempre tiene que estar dentro de la vía. ¿Qué pasa si el tren se sale de la vía? Se descarriela, choca, ¿va? Entonces aquí hay un tren muy simple, un tren de carbón o de vapor que tiene la máquina donde lleva el carbón y el cabús, así le dicen, el término se llama cabús, es una palabra francesa que donde llevan los pasajeros y toda la gente, ¿va? Entonces este tren se necesita mover, ¿va? Y nosotros como iglesia tenemos que mover, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos movernos? Primeramente, el tren tiene que tener un camino, ¿va? Dice en Juan 14:6, perdón, dice que yo soy el camino, dice Jesús, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿va? Dice Jesús, ¿verdad? Dice porque Juan 3:16, no, perdón, es Juan 14:6. Estoy muy acelerado hoy, ¿va? Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Juan 14:16, dice, Jesús dice, yo soy el camino. Jesús dice, ¿es el qué? Camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Entonces, Jesús, para llegar al cielo, para llegar al norte, el único camino es Jesús. No hay otro camino. La Biblia es específica en eso, ¿va? Que no, que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, le tienes que rezar a tal santito. No. La única forma de llegar al cielo es a través del camino de Jesús. Pero camino en griego y en hebreo significa una cosa muy importante. Significa conocimiento. ¿Verdad? Porque muchas veces pensamos, Jesús es mi camino, Jesús es mi luz, o yo cuando viajo a Sudamérica o en México he visto muchos camiones que le ponen, el Señor es mi camino en el parabrisas, ¿va? Pero mucha gente lo pone por ignorancia porque camino es conocimiento. Conocimiento, el camino es el conocimiento. Cuando tú lees en la Biblia, estemos leyendo la Biblia y el camino,
los caminos del hombre no son los de Dios. El conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. Siempre cuando se habla de camino es de conocimiento. ¿Por qué? Para llegar al cielo necesitas un conocimiento. Necesitas conocer el evangelio, necesitas conocer a Dios. De otra manera no puedes llegar al cielo. Es imposible, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre. Es el conocimiento. Dice, yo soy el conocimiento, la verdad y la vida. Yo soy el conocimiento que tiene la verdad que te llevo a la vida eterna. Es lo que está diciendo en Juan 3:16. Juan 14:6. Yo quiero poner a fuerzas, de tal manera Dios amó al mundo. No, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque sin el conocimiento no puedes tener la verdad y sin la verdad no puedes tener la vida. ¿Se fija? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos eso de Juan 14:6, que Jesús es el camino. El camino, el tren tiene que tener un camino. Después tenemos que tener una máquina. Dios nos hizo una máquina, pero la máquina no se mueve sola, ¿va? Nosotros como seres humanos comemos, nos alimentamos para tener energía, ¿va? Entonces el tren se tiene que alimentar del carbón, ¿va? Este es un carro que tiene el carbón, pero aquí en el tren, esa es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el trenecito no camina, el cristiano no camina, la iglesia no camina. Tiene que tener la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios, nosotros tenemos que comer tanto físicamente como espiritualmente. ¿Sabía que Dios hizo un mundo físico y un mundo espiritual? En el mundo espiritual también tenemos que comer, porque si no comemos vamos a estar desnutridos espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús, yo soy el maná que viene del cielo, yo soy el verdadero maná. Entonces, la palabra de Dios, cuando entra en el trenecito, hace combustión, ¿verdad? Entonces, produce algo, ¿va? Que se llama fe. ¿Se fija? Dice la Biblia que en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 10 nos dice que la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios, ¿va? Vamos a ver Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Únicamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Aquí está. Entonces, si tú oyes el testimonio de un hermano que yo estaba en el hospital y ya vi el túnel, ¿verdad? Y Dios me trajo a la vida, eso no es fe. Eso te pasó a ti, o quizás el túnel que viste también, el infierno produce luz. Uno no sabe. Entonces, la fe únicamente tiene que estar aquí. Todo lo que es fe tiene que estar aquí. No podemos decir, yo tengo fe en mi doctor. No, porque el doctor no está aquí. Tú puedes decir, yo tengo fe en el doctor de doctores, que es Jesucristo, porque Jesucristo está aquí. Entonces eso sí es fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, dice la palabra de Dios, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Entonces, Jesús es el autor y el consumador. ¿Cuándo Jesús consumió su fe? En la cruz. ¿Se fija? Él es el autor y consumador de la fe. Entonces vemos que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que saber qué es la fe. Entonces, ¿por qué es el humo la fe? Porque la fe no es invisible, no la puedes ver. Vamos a ver el capítulo uno antes, el capítulo 11. Versículo 1 dice, es pues la fe la sustancia, en algunas Biblias cambiaron, nosotros usamos la Reina Valera 1602, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces la fe no la puedes ver, la fe es algo que esperas. Entonces mucha gente no sabe eso, porque dice, yo tengo fe en mi carrito. No,
Puedes ver el carro, pues no tienes fe. Es algo que no ves. ¿Cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es que un día vamos a estar en el cielo con el Señor. Esa es la verdadera fe. Es muy importante. Entonces vemos que para adquirir el conocimiento tenemos que estudiar. Vamos a 2 Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estudiar. Es un mandamiento para la iglesia. Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En la Biblia en inglés dice divide, ¿verdad? Divide bien la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dividir bien la palabra de Dios, porque no toda la Biblia aplica a nosotros, porque la Biblia Dios la hizo para nosotros, pero no toda aplica a nosotros, porque nosotros somos gentiles, nosotros somos iglesia, nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros no somos judíos. Mucha gente hoy en día en las iglesias falsas dicen que son el pueblo de Dios, que son judíos, y eso es mentira, porque dice que maldito el que se dice ser judío y no lo es. La Biblia lo dice. Entonces nosotros somos iglesia, no hay nada más valioso que ser iglesia, ni el pueblo de Dios, porque ahorita Dios está divorciado del pueblo de Dios. Yo no quiero ser pueblo de Dios, está divorciado. Yo quiero ser iglesia porque Él la compró con su propia sangre, la compró con su propia sangre, nos redimió. Entonces vemos que dice 2 Timoteo, dice, estudia, es un mandamiento, no es si queremos o nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos adquirir conocimiento? Estudiando. De otra manera no puedes adquirir conocimiento. Y es lo que hacemos aquí los miércoles, estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque si no estudiamos no tenemos conocimiento. O si usted va a la escuela y presenta un examen y no estudió, ¿qué pasa? Pues reprueba, ¿verdad? O pasa de panzazo, como dicen muchos. Pero no, tenemos que estudiar porque es un mandamiento. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír en la palabra de Dios. Y dice en Efesios capítulo 6, 17 que la fe es la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Se fija cómo todo va conectado? Entonces, si tenemos ya la palabra de Dios y le echamos carbón al trenecito, saca humo y ese humo se va a ver por un rato, pero después, ¿qué pasa con el humo? Ya no lo ves. Porque así es la fe, ya no puedes ver la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la palabra de Dios correctamente? Porque si tú le metes mucho carbón a la máquina, ¿qué pasa? El motor explota, o si le metes muy poquito carbón, también no camina el tren porque está muy pesado. Entonces tenemos que trazar bien la palabra de Dios para echarle lo correcto a la máquina para que camine en fe por el camino correcto hacia Dios, ¿verdad? ¿Y qué es el cabuz? Son las cargas, ¿verdad? Aquí son las cargas que llevamos, ¿va? Las emociones. Por eso nosotros no tenemos que caminar por emociones. Muchas iglesias hoy quieren echarle las emociones al tren. No, que alzamos las manos y que el hermano brincó y rompió una silla y se dio una marometa como el maromero Páez. ¿Y de qué se trató la predicación? No sé. Entonces, las emociones es una falsedad del demonio porque el único que mueve al tren o la iglesia es la verdadera palabra de Dios. Las emociones, dice que nuestras emociones, dice en Jeremías 17 que nuestro corazón es engañoso, peor que todas las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado contra nuestras emociones. Es que me siento así, no me gusta, no, las emociones no son buenas. Nosotros, el tren no camina por emociones, el tren camina por convicción. ¿Qué es convicción? Que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo te ha convencido. ¿Se fija? La palabra de Dios te ha convencido, ¿verdad? Por convicción. Entonces, cuando tú tienes convicción, tienes al Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13 que creíste a la verdad del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y cuando tienes el Espíritu Santo, dice en la Biblia que te da luz. Entonces el tren puede ver para caminar, porque dice que vivimos en un mundo de tinieblas. ¿Se fija? El Espíritu Santo, que es la palabra de Dios,
tiene luz para que pueda él moverse como va caminando, ¿verdad? Porque por eso la gente no entiende la palabra de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes luz y empiezas a entender las maravillas de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿ah? Entonces ya vimos, vamos a ver, ahí estamos en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es dada por inspiración a Dios. Es un versículo muy importante, dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina. Primero es doctrina porque tienes que tener el conocimiento, ya lo vimos en la predicación, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, dice lo mismo que en Génesis, ahí en ese versículo de 2 Timoteo 3:16, dice lo mismo, dice la palabra de Dios que en Génesis 2:7, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre una alma viviente. Entonces cuando tú naces, Dios le hace así y ya naciste. Cuando Él nos dio la palabra de Dios, Él le hizo así. Y cuando sopló Él a la verdadera palabra de Dios, le dio vida a este libro. ¿Se fija? La palabra de Dios es vida. Dice, es inspirada. Inspirada quiere decir en griego su aliento, su soplo de Dios, el mismo soplo de Dios de vida que nos dio a nosotros. Entonces toda la palabra es soplo de vida de Él. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver Salmo 19:1. Salmo 19:1 muy rápidamente, es un estudio muy básico, muy sencillo, pero quiero que tú te lo aprendas porque tú puedes enseñarle tanto a un niño como a un anciano como es la salvación, ¿verdad? Salmo 19:1 dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Entonces, aquí tenemos una pirámide, ¿verdad? ¿Por qué una pirámide? Porque el universo, ahorita van a decir, wow, el universo tiene forma de pirámide, porque Dios lo creó. Dice la Biblia que el universo es como una pirámide, y lo vamos a ver en Isaías. Vamos a Isaías 14. Isaías 14, vamos a ver cómo que el cielo es como una pirámide. Isaías 14. Isaías 14, del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice, bueno, ahí está hablando de Satanás, ¿verdad? Dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado de la tierra? ¿Por qué debilitaste hacia las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, alzaré mi solio, ¿va? Entonces, Satanás siempre quiere ir arriba. Entonces, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ya vimos en Génesis, ¿verdad? Y dice, y la tierra estaba aquí antes, estaba desordenada, porque cuando cayó Satanás, dice que fue al abismo, al fondo del abismo, ¿va? Y después dice que la Biblia en Génesis que Él separó las aguas. Entonces cuando Dios separó las aguas, dividió, aquí hizo un mar de cristal, aquí es el mar de cristal, y aquí en la tierra le puso agua, ¿va? Dividió las aguas, y puso aquí las estrellas del sol, ¿va? El sol y la luna, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios, ¿va? Y esto lo llamó segundo cielo, tercer cielo, y el cielo de la atmósfera es el primer cielo. ¿Se fija? Ese es el diseño de Dios, el universo es así. La Biblia dice que a los lados de Dios está el norte. Entonces los dos son norte, ¿va? Porque esta va hacia el norte y esta va hacia el norte, ¿va? Entonces vemos cómo Dios tiene un diseño de pirámide, por eso su dólar tiene un diseño de pirámide, porque los masones tratan de imitar el diseño de Dios. Los ángeles caídos hicieron pirámides aquí en el mundo antiguo para imitar el diseño de Dios. Como no pueden estar allá arriba, hicieron unas acá abajo, ¿va? Entonces, el diseño de Dios es una pirámide, ¿va? Y vamos a verlo cómo dice la Biblia, cómo nos revela en Efesios capítulo 3.
Efesios capítulo 3, ¿verdad? Versículo 18. Fíjese muy bien lo que dice aquí la Biblia. Pablo nos revela algo muy importante. 3:18 dice, bueno, desde el 17 vamos a empezar a leer. Dice, Efesios 3:17 y 18, dice, que muere Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces Cristo muera en nosotros, en nuestros corazones, para que la máquina se pueda mover, ¿verdad? Dice, para que, arraigados y fundados en amor, podráis comprender con todos los santos cuál es la anchura. Entonces la pirámide tiene aquí ancho, ¿ah? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longura? La longura es esta. Longura. Dice, ¿y cuál es la altura? Entonces que tenemos una pirámide tridimensional, ¿va? Y dice, pero dice algo más importante. Dice, y la profundidad. Entonces la profundidad es la medida de que se toma de la pirámide al centro de la pirámide. Esa es la profundidad. Entonces, como ven, dicen que la anchura, la longividad y la altura son 3 dimensiones, ¿verdad? De la pirámide, pero de adentro al centro de la pirámide es la profundidad. Esa es la 4ª dimensión, es Dios. No, Dios no está ahí porque Dios está arriba, ¿va? Entonces vemos cómo Pablo nos indica cómo es el diseño de Dios y es un estudio muy bonito porque todo Dios lo tiene en pirámides. Ahora vamos a hablar de otra pirámide, ¿va? Ya hablamos de esta pirámide, el universo de Dios. Entonces ya vimos el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. La pirámide que está en Egipto, los demonios o los fueron ayudados por los gigantes o por la gente a construir pirámides en todo el mundo. ¿Sabía que en la pirámide de Giza en Egipto, cuando el sol sale en la punta, al mismo tiempo del otro lado del mundo, en México, se mete el sol en la pirámide del sol, al mismo exacto tiempo cuando sale el sol? ¿Quién pudo hacer eso? Solamente los ángeles caídos. Dicen muchos que los extraterrestres, pero los extraterrestres son los demonios, los ángeles caídos. Entonces, esta pirámide de Giza tiene una puerta aquí de un acceso y tiene una entrada así, ¿verdad? Que va aquí a la cámara de la reina y otro cuarto. Tiene 2 cuartos toda la pirámide y luego tiene una profundidad para abajo que no se sabe cuánto mide porque nunca la han medido, pero la gente ha medido estas profundidades y han dicho que este es el tiempo del Antiguo Testamento. Aquí es la cámara del rey, de la reina y la cámara del rey, pero las tumbas están vacías, son cuartos solos, ¿verdad? Y nadie los profanó, los descubrieron así. Entonces, la pirámide de Giza en Egipto, la ventana aquí apunta a la estrella del norte. ¿Y sabe cuál es la estrella del norte exactamente? La estrella del dragón, Satanás. La pirámide de Giza. ¿Por qué? Porque el diablo imita todo lo que hace Dios. Él quiere su propia pirámide. Dice en Isaías 14, yo quiero subir a las alturas, al solio de Dios, quiero estar arriba de las estrellas. ¿Por qué? Porque él estaba desterrado abajo. Entonces, como ven, la pirámide es muy interesante. Un día vamos a hablar de pirámides aquí en la escuela, en los estudios, y se va a dar cuenta que las pirámides tienen muchos significados, ¿va? Después que encontraron eso adentro de las pirámides, en Europa empezaron a hacer pequeñas pirámides y metían una navaja dentro de la pirámide, y la navaja, al sacarla en 10 años, la navaja era filosísima. Automáticamente se ponía filosa. Si tú vuelas en un avión arriba, ¿va? Vuelas en un avión, ¿va? Vamos a hacer un avión muy rápidamente. Arriba de la pirámide todos los instrumentos van. Por eso cuando viajan en el Triángulo de las Bermudas, le dicen Triángulo de las Bermudas porque los instrumentos se vuelven locos. Pero si tú vuelas arriba de cualquier pirámide, pierdes todos los controles. Porque la pirámide produce más magnetismo hacia arriba, hacia el norte. Porque Dios está hacia el norte. ¿Ah? Por eso mucha gente no entiende que
Dios está en el norte, en el tercer cielo, en el tercer cielo. Entonces, el tren tiene que ir al norte. Cuando nosotros partamos de aquí, tiene que ir al norte. Mucha gente no sabe, pero cuando yo era militar, teníamos algo que se llama brújula. ¿Sí sabe una brújula? Una brújula, agarras una brújula y la brújula apunta hacia el norte. Y la gente, si en los científicos, la gente cree que apunta al polo norte. No, la aguja apunta hacia Dios. ¿Sabía eso? Si tú agarras una brújula y la brújula apunta hacia ahí, para allá está Dios. Ahí está el norte. ¿Por qué? Porque el tercer cielo produce mucho más magnetismo de cualquier pirámide, de cualquier época y de todo. Entonces sabemos que la brújula apunta hacia el norte, apunta hacia Dios. Todo lo que es hacia el norte es Dios, porque por eso el hombre malo quiere siempre estar arriba, quiere el penthouse, quiere estar hasta arriba, quiere una casa de 3 pisos, quiere mirar a todos abajo, quiere la suite presidencial. ¿Por qué? Porque quiere estar arriba como Dios. Quieren ir a los montes a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, los budas van a las montañas a adorar, los monasterios los ponen arriba de las montañas, por lo mismo, porque saben que están más cerca de Dios, porque Dios se encuentra al norte, por eso el tren va hacia el norte, ¿va? Entonces ya vimos que la iglesia se mueve por la palabra, produce fe, y las cargas y las emociones, y otra cosa aquí le agregamos son las obras. Entonces yo te pregunto, ¿tú puedes ser salvo por las obras? No, porque el tren no se mueve por las obras. El tren se mueve por pura fe. Dice Efesios 2, 8, 9, somos salvos por fe y gracia. Fe y gracia. ¿Por qué gracia? Porque Cristo murió por nosotros y nosotros no nos merecíamos que Él muriera por nuestros pecados y pagara nuestra deuda. Y fe, porque tuvimos fe a lo que Él hizo en la cruz, que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, ¿va? Ya vamos adelantándonos, ¿va? Pero fíjese muy bien, ¿va? Dice vamos a ver Job 38, la palabra de Dios. Job 38, el libro de Job, es el primer libro que se escribió de la Biblia, si usted no lo sabe, el libro de Job. Job 38 es el más antiguo libro antes de Génesis. Job 38, del 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Le dice Dios a Job, házmelo saber si tú tienes entendimiento. ¿Quién ordenó las medidas? ¿Qué extendió sobre ella el cordel para hacer en la tierra, para hacer el universo? Dice, ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿Quién puso la piedra angular? Y sabía que la piedra angular que habla la Biblia está aquí. Porque no hay piedra angular más perfecta que la de una pirámide. Esa es la piedra angular. Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo es la cabeza. Entonces Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a hacer un Jesucristo aquí en la cabeza. Y dice la Biblia que su cuerpo es la iglesia. ¿Sabía que cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ser redimidos, ser sellados con el Espíritu Santo, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo? Pero muchas veces no entendemos el concepto del cuerpo de Cristo. No entendemos que ser iglesia es tener todo lo que Dios hizo, toda la creación, no solamente en la tierra, sino en el espacio. Entonces, todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia, todos los redimidos, todos los que son cuerpos de la iglesia, no solamente tenemos autoridad aquí en la tierra, tenemos autoridad en las estrellas, en las galaxias y en el universo. Porque todo lo hizo Dios, todo lo formó Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Él es la cabeza, Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Se fija? Este se pone mejor, ¿va? Eso se pone mejor. Vamos a ver otras, Mateo capítulo 11, Mateo 11, versículo 28 al 30, Mateo 11, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 11, del 28 al 30, dice la palabra de Dios, dice, venid a mí todos los que están
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en nuestras almas. Entonces, todas nuestras cargas, ¿a quién se las dejamos? A Dios, en el tren. ¿Dónde están nuestras cargas? ¿Quién jala las cargas? La fe. Y muchas veces nosotros queremos tomar nuestras propias cargas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una más, Mateo 13, ya estamos ahí en Mateo 13 del 47 al 50. Tenemos una predicación de ese tema que se llama la parábola de la red, Mateo 13 del 47 al 30. Dice la palabra de Dios, dice, otra vez el reino del cielo es semejante a una red. ¿Qué dice? El reino de Dios es semejante a una ¿qué? Red. ¿Se fija? Eso se pone bueno. Que es echada al mar y recoge toda clase. Y cuando fue llena la sacaron a la orilla sentados y cogieron lo bueno en vasijas y lo malo echaron afuera. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán los malos de los justos. Como la red será el fin del mundo, ¿va? Entonces, una red de pescadores así, mire, fíjese. ¿Qué forma tiene esta red de pirámide? Entonces, un día Dios va a mandar la red y va a deshacer la vieja creación y crear una nueva creación, no solo en la tierra, sino todo el universo. Vamos a ver en Pedro, segunda de Pedro 3:10, Ponga mucha atención, segunda de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios, dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán. ¿Qué dice? ¿Los cielos con S o sin S? Los cielos. Con plural, dice. Entonces, ¿qué está hablando? Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y las obras que hay en ellas serán enteramente quemadas. Un día Dios, cuando eche la red y la jale, va a quemar todo, no solamente la tierra, el sol, la luna, las estrellas, toda la creación, todas las 12 galaxias que hay en el universo. ¿Se imagina el poder de Dios? Nosotros somos un puntito ahí en todo el universo, que Él puede hacerlo con la red. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que su ropa, la ropa de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué parece? Una pirámide también. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:46, que ellos echaron suertes para los soldados para dársela, para romperla. Mateo 27:46, dice la palabra de Dios. Dice, y algunos que estaban de pie oyendo decían, Mateo 27:46. No es esa. Habla de que los soldados, ahorita la busco, los soldados distribuyeron la ropa de él, la rompieron. ¿Por qué la rompieron? Porque en algunas Biblias pusieron esto que en inglés que se llama rope. Pero la Biblia original no tenía un robe, él tenía un clothing, un vestido. ¿Cómo es un vestido? Así. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza, le ponemos aquí en la cabeza y es una pirámide. ¿Se fija? Cuando Él vino en forma de pirámide porque Él venía representando a Dios. ¿Se fija cómo todo está en pirámide? Cómo la palabra de Dios no miente. Entonces, como vemos, el tren tiene que ir al norte, y esta brújula, podemos tener una brújula que nos apunta hacia Dios, pero realmente la brújula es el Espíritu Santo, es el que nos va a llevar allá, el que va a llevar en nuestra alma la va a llevar el Espíritu Santo hacia el norte, esa es nuestra brújula, Muchos dicen, a mí me han dicho, no, que el GPS, GPS, ¿se acuerda? Que en los carros en su teléfono trae el GPS. ¿Sabe qué significa el GPS en el tren que va al norte?
el gran plan de salvación, que vamos hacia el norte, ¿va? Entonces, ya no necesitas tomar el tren de la bestia, necesitas agarrar el trenecito de Dios para ir al norte, para ir al cielo, porque ese lugar es el mejor lugar. No tienes que ir a Canadá, a Estados Unidos, al cielo, al tercer cielo. Es el mejor lugar donde tú puedes ir porque ahí se encuentra el Señor y un día vamos a habitar con Él. Entonces un día dice la Biblia que la gran Jerusalén va a salir del tercer cielo, pero muchos escépticos dicen que es como un cubo, la Biblia la describe como un cubo. ¿Por qué? Porque la gran ciudad va a ser como un cubo, pero ¿sabe qué es un cubo? 2 pirámides juntas. Va a bajar en la tierra y se va a sentar por 1000 años. Y va a tener 12 puertas, 12 fundaciones, ¿verdad? Y la fundación es muy grande, tiene 3 niveles. Imagínense, mucha gente puede caber ahí. Entonces, Dios tiene todo preparado, y entonces por eso la gente quiere imitar lo de las pirámides. Satanás quiere hacer pirámides. Les enseñaron los demonios a construir pirámides a los pueblos de la antigüedad, porque nadie sabe dónde salió esa tecnología y cómo están dirigidos a las estrellas. Imagínense cómo iban a hacer una pirámide que no tenían ni telescopio para ver las estrellas. Pues los ángeles caídos les enseñaron a los humanos a hacer eso. ¿Y qué hacen en las pirámides? En las pirámides, por ejemplo, en México, en Cholula, los incas sacrificaban gente arriba. ¿Por qué? Porque creían que ahí está Dios. Pero ¿a quién le estaban sacrificando? Al demonio. ¿Por qué? Porque Dios no toma esa sangre, ¿va? Dios pone sus reglas cómo hacer los sacrificios. Entonces, todo eso es muy interesante, que el tren que va al norte, por eso nos tenemos que subir al tren creyendo al evangelio de gloria. Acuérdense que el tren no se puede mover sin fe. ¿Y qué es la gracia? Porque nos regalaron el tren, nos regalaron la salvación, ¿verdad? Porque no deberíamos haber sido salvos por nuestra cara bonita. Dice la Biblia en Isaías que nosotros somos como trapos de inmundicia para Dios, pero aún así Él nos vio con ojos de misericordia y nos dio oportunidad para que nosotros fuésemos salvos. Y acuérdate que tus cargas, tus emociones, tus sentimientos, las obras, las tienes que dejar a un lado para seguir a Dios. ¿Por qué? Porque si tú te llenas de la fe de Dios, vas a tener otra para que vean la pirámide, cómo les va a gustar. Los matrimonios. El matrimonio. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿Dónde está Dios? Aquí, ¿va? Bueno, el matrimonio es así. Aquí está el hombre, aquí está el hombre, ¿va? Y aquí está la mujer, ¿va? Le vamos a hacer una faldita. Ahí está la mujer. Entonces, entre más ellos se unan, se acercan a Dios. Es en forma de pirámide también. ¿Se fija cómo el matrimonio es en forma de pirámide? Si ellos dos, entre más se junten, un día van a ser una sola carne, no solo ellos, sino también van a ser una sola carne con Dios. Porque Dios lo instituyó, Él hizo el matrimonio. Entonces, como ven, todo Dios tiene el plan de que hay una pirámide con longitud, anchura, altura, pero también profundidad. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta de este estudio? ¿Tiene alguna pregunta? No, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Ponemos este video de la continuación de El Trenecito de Dios. Padre, que pueda llegar a muchos corazones, porque con esta enseñanza podemos enseñar tanto a los niños, a los adultos, como a otros, cuál es el plan de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.